Hola, vamos a hacer este tercer ejercicio de MRP, de planificación táctica o planificación de materiales, que dice, una empresa fabricante de hummus ha confirmado al hipermercado Healthy Foods el suministro de las cantidades que se reflejan en el plan maestro de producción adjunto. Teniendo en cuenta el registro de inventario y la lista de materiales que se muestran, realizar la planificación del requerimiento de materiales para satisfacer los encargos. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la lista de materiales, ¿de acuerdo? Entonces, en la lista de materiales vemos que para hacer un envase de hummus con tostaditas de pan necesitamos un envase y una tapadera. Y el envase va a necesitar 150 gramos de hummus y 50 gramos de tostaditas de pan. Bien, una vez que tenemos eso claro, podemos intentar empezar con la primera tabla, que va a ser la de el envase de hummus. Para eso vamos a tener que echar mano, vamos a tener que mirar el plan maestro de producción, ¿de acuerdo? Porque nos dice cuándo vamos a tener demanda, cuándo necesitamos producir este producto. Y observamos que tenemos demanda los días 4, 5 y 6. El 4, 500, y lo vamos a ir apuntando aquí en la tabla. El día 4, 500 unidades, el día 5, 600 y el día 6, 400. También tenemos que fijarnos en el registro, en la hoja de registro de inventario, ¿de acuerdo? La traemos aquí y vamos a echarle un ojo para ir tomando nota de los datos que necesitamos. En este caso, estamos con los envases de hummus, con tostadas de pan y vemos que existencias iniciales nos dice que tenemos 200. Entonces esas 200 nos las llevamos aquí. Perdón, estamos con envases de hummus con las tostadas, ¿vale? Recepciones programadas no tenemos. Tamaño del lote 300 unidades. Stock de seguridad 100 y tiempo de servicio 1. Apuntamos esos datos y ya podemos empezar a trabajar, porque ya tenemos todo lo que necesitamos. Este 200 de disponible nos lo vamos a llevar aquí al primer día. 200, lo apuntamos. Luego, como el día 1 no tenemos necesidades brutas, no tenemos demanda, pues esas 200 unidades pasan directamente al siguiente día, al día 2. Pasa lo mismo el día 3 y esas 200 unidades van a llegar al día 4. Bien, el día 4 ya sí que tenemos necesidades brutas, tenemos unas necesidades de 500 unidades. Tenemos 200, luego nos faltan 300 para alcanzar esas 500. El problema está en que si me quedo con 300, si yo como necesidades netas apunto aquí 300 unidades, 300 más 200 van a ser 500, me voy a quedar con 0 unidades al final del día. Y me dice el problema que me tengo que quedar con 100. El stock de seguridad es de 100 unidades. Por lo cual tendré que incrementar esas 300 unidades que decíamos en 100 del stock de seguridad. Con lo cual serán 400 unidades. Bien, entonces con esas 400 unidades de necesidades netas ya puedo intentar calcular cuál va a ser el tamaño del pedido. Me dice el problema que tengo que pedir de 300 en 300 unidades. Luego, como mis necesidades son de 400 unidades, tendré que pedir un múltiplo de 300 mayor a 400. En este caso, 300 por 2, 600. Pues 600 unidades va a ser el tamaño de mi pedido. Y como me dice que tengo el tiempo de servicio es de un día, tendré que lanzar este pedido un día antes. Luego, lanzamiento de la orden de fabricación será 600 un día antes. El stock final de este día va a ser 600 unidades que tengo, más 200 que ya tenía, 800, menos 500 que entrego, me quedan, muy bien, 300.
pues las apuntamos el día siguiente como disponible. Para llegar a las 600 del día 5, que me piden, que tengo como necesidades brutas, me faltan 300, tengo que sumarle el stock de seguridad, luego apuntaré 400 de nuevo y haciendo el mismo razonamiento de antes, apuntaremos 600 unidades en recepción y en lanzamiento de orden de fabricación. Y de cara al día 6, el stock inicial, el disponible, va a ser 600 más 300, 900 unidades tenía el día anterior, menos 600 que entregué, me quedan otras 300, que apunto ahí de nuevo. Este día, el día 6, necesito suministrar 400 unidades, tengo 300, me faltan 100, más 100 del stock de seguridad, 200, pediré el tamaño de un lote de 300 un día antes. Y el stock final de este día serán los 300 que tengo, más los 300 que recibo, más los 300 que ya tenía, son 600 unidades, menos 400, me da 200. Y ya tendríamos hecho la tabla del MRP del envase de humus. Vamos ahora con el siguiente nivel. Bien, seguimos ahora con el siguiente nivel, que sería el nivel 1, ¿de acuerdo? Sería aquí el envase y la tapadera. Vamos a hacer primero la tabla del envase, por poner alguno como inicio. Vamos a empezar con el envase. Entonces, nos damos cuenta de que para hacer un envase de humus con tostada necesitamos un envase, ¿vale? Una unidad de envase. Nos vamos a tener que fijar en esta tabla que acabamos de hacer, puesto que el envase depende del envase de humus. Luego nos vamos a tener que fijar en la fila de lanzamiento de orden de fabricación de los envases de humus. ¿De acuerdo? Entonces nos cogemos una tabla nueva y vamos a hacer la tabla que nos corresponde ahora, que sería la del envase. Bien, vamos a ver. Empezamos entonces con escribiendo aquí pues lo que nos toca. Envase. A ver, un segundo. Envase. Estamos en el nivel 1 y hemos dicho que para hacer una unidad de envase de humus necesitamos una unidad de envase simple, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a tener en cuenta aquí para apuntar las necesidades brutas. Y hemos dicho que las tomamos de aquí. Luego el día 3, que teníamos 600 unidades, pues aquí el día 3 colocaremos 600 unidades. Así de sencillo, porque en este caso la relación es de 1 a 1. El día 4 también tenemos 600 unidades, luego apuntamos también las 600. Y el día 5 tenemos 300, que también copiamos de aquí a aquí. ¿De acuerdo? Bien, otra cosa en la que nos tenemos que fijar es en el registro de inventario. Entonces, esta tablita la voy a dejar por aquí más pequeña porque ya no la necesitamos de momento más. Y aquí en esta vamos a ponerla aquí un poquito más grande y nos vamos fijando en los datos que necesitamos. El disponible, empezamos por aquí, disponible, vemos que aquí en envases tenemos 400 al inicio del periodo. Con lo cual, pues apuntamos 400. En recepciones programadas vemos que nos dice que tenemos 200 unidades el día 2. Pues apunto aquí 200 el día 2. El tamaño del lote es de 500 unidades. El stock de seguridad es de 200 y el tiempo de servicio es 0. Es decir, que el mismo día que lo pedimos, lo tenemos. Nos lo entregan. ¿De acuerdo? Bien, pues ya podemos empezar a trabajar. Tenemos todos los datos que necesitamos. Comenzamos por aquí, por el disponible, llevándonoslo al primer día, que son 400 unidades. También podemos apuntarnos ya las 200 unidades que nos van a llegar el día 2. Luego aquí en recepciones programadas apuntamos esas 200 unidades. Puesto que el día 1 no tenemos necesidades brutas, las 400 unidades de este día pasan directamente al día 2. Así que apuntamos las 400 unidades aquí. Como ese día 2 tampoco tenemos necesidades brutas, todo lo que tenemos aquí va a pasar al día 3, que serán las 400 unidades que venían del día 1, más las 200 que nos han llegado en un camión, por ejemplo. ¿De acuerdo? Luego 400 más 200
son 600. Bien, a continuación, este día ya tenemos necesidad de brutas, tenemos una necesidad de 600. Con estos 600 tendríamos suficiente, pero el problema está en que tenemos un stock de seguridad de 200. Luego, si me quedo con esto, si me quedo con esta cantidad disponible y la entrego para satisfacer las necesidades brutas, me quedaré sin existencias, me quedaré con 0. Y puesto que tengo que tener 200 unidades, mis necesidades netas serán, en este caso, de 200 unidades. ¿De acuerdo? Como mi tamaño de lote es de 500, pues yo aquí tendré que pedir 500, ¿verdad? No puedo pedir 200, con lo cual me apunto 500. Y como el tiempo de servicio es de 0, pues pido el mismo día. Lanzo el pedido el mismo día y el mismo día me va a llegar. Calculamos el stock final del día 4 y vemos que el día 4 teníamos 600 de disponible más 500 que me llegaron, que son 1100. 1100 menos 600 que entregué son... Sí, perdón. 1100 son 500, ¿verdad? Tenemos aquí 500 unidades. Estas 500, para llegar a esas 600 me faltan 100, más los 200 del stock de seguridad serían 300, pero no puedo pedir 300, tengo que pedir 500, que es el tamaño del lote, y los pedimos el mismo día porque el tiempo de servicio es 0. ¿Y qué me queda al día siguiente? Pues me queda, teníamos 500 y 500 que hemos recibido son 1000, hemos dado 600, pues 1000 menos 600 son 400 unidades. Con 400 unidades puedo servir las 300 que me piden el día 5, pero me quedaría con 100 unidades de stock final, insuficiente para satisfacer esta necesidad de 200, con lo cual me faltan 100, que serían mis necesidades netas, pero no puedo pedir 100, sino que tengo que pedir 500 y los tengo que pedir el mismo día. De nuevo calculamos el stock final de cara al día 6. Y vemos que tenemos 500 más 400 son 900 unidades, menos 300 que entregamos son 600 unidades que me quedan aquí. Y puesto que no tengo necesidades el día 6 ni el 7, esas 600 unidades se mantienen ahí hasta el final. Y ahí tendríamos hecho el envase normal. Por otro lado, también nos dice el problema que, vemos aquí en la lista de materiales que también necesitamos una tapadera para hacer ese envase. Bien, pues vamos a cogernos otra tabla. A ver, un segundo. Para terminar el nivel 1, seguimos con la tapadera. Para hacer un envase de humus necesitamos también una tapadera, igual que ocurría en el caso del envase. La relación es de 1 a 1, con lo cual, si nos fijamos en los lanzamientos de la tabla del envase de humus, pues tendremos las necesidades brutas de esta tabla directamente. Teníamos en el día 3 600 unidades, vamos a copiarlas. En el día 3 600 unidades, en el día 4 otras 600 y en el día 5 300. Y si nos fijamos en la hoja de registro, vemos que de tapaderas tenemos 500 unidades, que sería el disponible inicial. Se ha ido esto. Bueno. Tendríamos el día 3 300 unidades que nos llegan de recepciones programadas. El tamaño del lote es de 500 unidades, stock de seguridad 200 y tiempo de servicio 0. El mismo día que pedimos nos llega el pedido. Trasladamos los datos a la tabla, los 500 de disponible los ponemos el día 1, los 300 del día 3 de recepciones programadas los apuntamos en el día 3 y ya empezamos a calcular. Puesto que el primer día no tenemos necesidad de frutas, los 500 de disponible pasan al segundo día.
como el segundo día tampoco tenemos necesidad de frutas, esos 500 también pasan al tercer día. El tercer día tenemos 500 unidades por aquí y 300 por aquí, que suman 800. Hasta 600 nos sobran 200, que coincide con el stock de seguridad. Luego necesidades netas, nada, porque nos van a sobrar 200 unidades, que son las que configuran el stock de seguridad. El cuarto día nos piden 600 unidades, tenemos 200 y puesto que nos faltan 400 para llegar a 600 más los 200 del stock de seguridad serían 600 también aquí en necesidades netas. El tamaño del lote es de 500, luego pediremos un múltiplo que nos dé más de 600 unidades, que será 1000, y lo pedimos el mismo día puesto que el tiempo de servicio es 0. ¿Qué me queda el día siguiente como disponible? Pues 1000 que recibo más 200 que tenía son 1200 menos 600 que doy, me sobran 600 unidades. Y el día 5 tengo esas 600 que me da para satisfacer las 300, pero bueno, no, y me sobrarán 300. Me sobrarán 300, con lo cual necesidades este día 0. Y las 300 pasarán al día 7 también, puesto que no tengo necesidad de frutas ese día tampoco. Bien, y ya nos vamos al último nivel. Nos vamos al hummus y a las tostadas de pan, que estarían en el nivel 2. Tenemos nivel 0, 1 y 2. Luego vamos a hacer la tabla del hummus. En este caso, para hacer esta tabla del hummus, nos tenemos que fijar en la tabla previa que hemos hecho de los envases. Porque los lanzamientos de los envases van a ser lo que nos van a dar las necesidades brutas del hummus. Entonces, la tabla de los envases la tenemos aquí. Y vemos que el día 3, 4 y 5 teníamos demanda de... Aquí hemos perdido un 0, me parece. Hemos perdido ahí un 0. Bueno, teníamos entonces el día 3 500 unidades, 4 500, 5 500. Muy fácil, ¿verdad? De recordar. Entonces, ¿qué pasa? Que para hacer un envase para llenar un envase necesitamos 150 gramos de hummus. Luego, ¿cuál será? Nos decía el problema que el hummus se expresaba en kilogramos, no en unidades. Luego, para hacer esas 500 unidades, vamos a escribirlo por aquí, para hacer 500 unidades de envases, si multiplicamos por 150 gramos de hummus que necesitamos por unidad de envase, lo que me va a dar son los gramos que necesitamos de hummus. Y esto da 75.000, ¿de acuerdo? Gramos. Si lo quiero expresar en kilogramos, pues dividimos entre 1000, me da 75 kilogramos. Luego, en los 3 días que aquí me aparecen 500 unidades en los envases, días 3, 4 y 5, tendremos que poner esos 75 kilogramos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a apuntarlo aquí, día 3, 75, día 4, 75, día 5, 75. Vamos a apuntar también los datos de la hoja de registro. En la hoja de registro vemos que para el hummus tenemos existencias iniciales 0. Bueno, estamos haciendo la tabla del hummus, que nos lo hemos puesto. Existencias iniciales 0. No hay recepciones pendientes. Pedimos a partir de 100 kilos la cantidad que haga falta. Esto de seguridad 0 y tiempo de servicio 1. Con lo cual empezamos por aquí colocando el 0 en el disponible y vamos a llegar con 0 hasta el día 3. El día 3 necesitamos 75 kilogramos de hummus y no tenemos nada, luego tenemos que pedir los 75. Luego nuestras necesidades realmente son de 75, pero el lote de pedido es de 100. Luego tenemos que pedir esas 100 unidades. Como el tiempo de servicio es de 1, pido esas 100 unidades el día de antes. ¿Qué me sobra? Pues 100 que me llegan, menos 75 que entrego, me sobran 25 kilogramos. Me faltan 50 para llegar a los 75. Tengo que pedir 100 de nuevo, los pido un día antes. De estos 100 que he pedido,
teniendo en cuenta que ya tenía 25, tenía en total 125 menos 75, me sobran 50. Me faltan 25 para poder satisfacer las necesidades de frutas del día 5, con lo cual tengo que volver a pedir los 100 y me sobran en este caso 150 menos 75, me sobran 75 kilogramos que arrastro hasta el final. Y así estaría hecho el hummus, ¿de acuerdo? Y para terminar el problema nos queda solamente terminar ya con las tostadas de pan, que nos dice aquí en la lista de materiales que necesitamos 50 gramos para realizar un envase, para llenar un envase. Entonces, teniendo eso en cuenta, podemos hacer un cálculo similar al que hemos hecho antes. Si me fijo en la tabla de los envases y veíamos que en el día 3, 4 y 5 teníamos 500 unidades de envases, pues aquí lo que vamos a hacer es el cálculo prácticamente el mismo que hemos hecho antes. Es decir, 500 unidades que tengo que fabricar por 50 gramos por unidad, ¿vale? Esto me daría 5 por 5, 25 y le añadimos 3 ceros, 25.000 gramos, que son 25 kilogramos. Luego los días 3, 4 y 5, que tengo una demanda de 500 unidades de envases, necesitaré 25 kilogramos cada uno de esos días de pan, de tostas de pan. Estamos haciendo aquí las tostas, vamos a poner tostas de pan. Y si nos fijamos en el registro de inventario, tenemos ahí 50 unidades de disponible, nada de recepciones pendientes, tamaño de lote 100 kilos, stock de seguridad 0 y tiempo de servicio 2 días. Así que vamos a centrarnos en eso y vamos a terminar de complementar la tabla. Comenzamos con el disponible, apuntándolo ahí. Como no tenemos necesidades, ese disponible va a pasar hasta el día 3. El día 3 necesitamos 25 kilos, tenemos 50, luego nos sobran 25, no tenemos stock de seguridad, con lo cual no tenemos necesidades. Y esos 25 que nos sobran los apuntamos como disponible del día siguiente. El día siguiente, el día 4, gastamos esos 25 kilos, luego tampoco necesitamos nada. Pasaríamos al quinto día con 0 de stock. Y este día sí que tendríamos una necesidad de 25 kilos, pero puesto que tenemos que pedir de 100 en 100, pues tendríamos que lanzar un pedido de 100 kilos de tostas de pan 2 días antes, porque nos dice que el tiempo de servicio es de 2 días. ¿Cuánto nos sobraría en esta ocasión? Pues 100 menos 25, 75 kilogramos que arrastraríamos hasta el final, y así estaría terminado el ejercicio, ¿de acuerdo? Es un ejercicio que no es especialmente complicado y bueno, espero que si lo intentáis vosotros desde cero, pues consigáis que también os salga perfecto. ¿De acuerdo? Pues nada, mucha suerte. Hasta luego.